¿Cuál es la raíz del mal? ¿Por qué hay gente que hace cosas malas? ¿Por qué ocurren cosas malas en el mundo? Seguro que te has planteado estas cuestiones alguna que otra vez y quizás tengas tus propias teorías. Te invito a que sigas este vídeo con atención porque estoy seguro de que vas a encontrar en él ideas que te van a hacer pensar sobre este asunto de una manera diferente o por lo menos en profundidad. Hola a todos y bienvenidos a Criterio Ético. Soy Juan. Quiero recordar una vez más que estos vídeos no están pensados como clases de filosofía. Eso los haría mucho más extensos y detallados. Van dirigidos a la persona de a pie que tiene interés en estas cuestiones y quiere saber los conceptos fundamentales para él mismo iniciar su propia investigación personal, su propio proceso de información, si es que tiene interés en hacerlo. Voy a empezar hablando de dos tradiciones que se remontan a los comienzos del cristianismo, hace más de 2000 años. La tradición griega, representada por Sócrates, Platón y Aristóteles, los tres anteriores a Cristo, y después la tradición judeocristiana. En la tradición griega, el mal es el resultado del desconocimiento, de la ignorancia. Si hacemos el mal es porque no estamos equivocados, porque no sabemos cuál es el bien, porque tenemos una información tergiversada de las cosas. Para Sócrates basta que el hombre conozca lo que es bueno para que inevitablemente acabe practicándolo. La ignorancia, por tanto, constituye el vicio principal, ya que nos impide practicar el bien. Y por tanto, el cultivo de las capacidades racionales conduce al buen obrar. El cultivo del intelecto, la información, la educación, conduce inevitablemente al bien. Una vez que entendemos lo que es el bien, dónde está el bien, vamos a practicarlo, vamos a hacerlo sin ninguna duda. Este es el planteamiento griego tradicional. Para Platón, por ejemplo, nadie es malo voluntariamente. El malvado hace el mal por falta de conocimiento, por falta de información o de una educación adecuada. En Aristóteles, el tercero de los grandes filósofos griegos, hay un intento, por así decir, de introducir la libertad ética de la persona, la libertad de la voluntad de la persona. Fijaos bien que no lo hay tanto en Sócrates y en Platón, pues ellos piensan que si conociéramos lo que está bien, lo haríamos inevitablemente. En Aristóteles ya se introduce un poquito la idea de que la voluntad de la persona puede funcionar de un modo ligeramente independiente al hecho de conocer el bien o no conocerlo. De tal manera que aun conociendo lo que es el bien y el mal, el hombre tiene cierta capacidad para elegir libremente lo uno o lo otro. Pero aún así, Aristóteles está en la tradición griega de que el conocimiento es lo que nos hace hacer el bien. Que cuando hacemos el mal es porque estamos desinformados, porque no sabemos, porque estamos haciendo algo sin tener la información adecuada sobre lo que estaría bien. Con la tradición judio-cristiana, con la llegada del cristianismo, se introduce una nueva forma de ver el origen del mal. Para el cristianismo, la raíz del mal está en el corazón del ser humano, está en su voluntad. Puede haber gente muy sabia, gente que sepa todo lo que tenga que saber y ser muy mala al mismo tiempo. El hombre puede ver lo que está bien y aún así querer el mal, aún así querer hacer el mal, por envidia, por odio, por la mera satisfacción de ver sufrir a otros. Este es el planteamiento cristiano y esta debilidad, por así decirlo, esta corrupción de la voluntad humana en el cristianismo se explica por el pecado original. El pecado original introduce esa debilidad, esa inclinación al mal en el ser humano. San Agustín, por ejemplo, ya dice que el ser humano nace con una fuerte inclinación al mal. En sus confesiones nos cuenta cómo de niño iba con sus amigos a robar peras, creo que eran peras, no sé si manzanas o peras, creo que eran peras, en el huerto del vecino. Y dice, ¿lo hacíamos porque teníamos hambre? No, ¿qué va? Lo hacíamos solo por el gusto de hacer el mal.
y es por tanto únicamente la gracia de Dios y la fuerza de la voluntad del hombre, el deseo del hombre de comportarse bien, de acuerdo con la doctrina cristiana, lo que le lleva a hacer el bien. San Agustín no piensa que el hombre nazca siendo bueno, como después lo han pensado los románticos ya en los siglos XVIII, XIX, como Rousseau, por ejemplo, que pensaba que el ser humano nace bueno y la sociedad le corrompe. San Agustín piensa todo lo contrario. El ser humano nace con una voluntad infectada por el mal y únicamente mediante la educación cristiana y con la gracia de Dios llega al bien, llega a hacer el bien. Pero no es una cuestión de que la educación le dé conocimiento, le enseñe lo que es el bien. No, hace falta la ayuda de Dios y hace falta el deseo de la voluntad de hacer el bien. En sus confesiones, por ejemplo, San Agustín le gasta una broma a Jesucristo. Le dice que, refiriéndose al pasaje en que Jesús dice que para entrar en el reino de los cielos tendréis que haceros como estos niños, San Agustín se permite el hacerle un pequeño chiste. Le dice: pero Señor, querrás decir que tenemos que hacernos como estos niños de tamaño para entrar en el reino de los cielos, porque si no es incomprensible lo que estás diciendo. Porque para él el niño es fundamentalmente una persona mala, a la que hay que restablecer al bien. Antes de seguir con el contenido del vídeo, quiero recomendarte una herramienta que te puede resultar muy útil si estás en proceso de decidir qué carrera quieres estudiar, qué estudios quieres llevar a cabo, tú o cualquier amigo que conozcas. Se trata de la web orientadoreducativo.es. Es una web diseñada para ayudarte a encontrar la carrera que mejor se adapta a ti. Puedes además realizar su test inteligente gratuitamente y descubrir qué opciones encajan con tus intereses y habilidades. Además encontrarás información detallada sobre grados, salidas profesionales y mucho más. No dejes tu futuro al azar. Visítala hoy mismo, orientadoreducativo.es, y da el primer paso hacia tu mejor decisión. Apúntate a la newsletter para obtener el código de descuento. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Con la Reforma Protestante, lo que ocurre es que mientras que el catolicismo dejaba la posibilidad de que el ser humano, mediante su esfuerzo de voluntad, con la ayuda de la gracia de Dios, pero mediante su esfuerzo de voluntad también, podía llegar a hacer el bien, a hacer méritos, a ser santo, a hacer obras buenas, y obras buenas que además luego podría aplicar para el bien de otros. Con Lutero y la Reforma Protestante, este principio se niega. Se dice que la voluntad humana está tan absolutamente atada al mal que es incapaz de ninguna manera de hacer ningún mérito. Es decir, quien se salva porque Dios le ha elegido y sus obras buenas son hechas por el hecho de que Dios quiere que haga esas obras buenas. Dios es quien hace las obras buenas en él, no el ser humano. El ser humano no tiene fuerza para hacer ninguna obra buena de por sí. Bueno, básicamente de las dos grandes tradiciones, esto es lo que quería decir. El planteamiento griego, que el mal es la consecuencia del desconocimiento, de la ignorancia, y que si tuviéramos un conocimiento pleno, nadie haría el mal, inevitablemente haríamos el bien, y el planteamiento cristiano o judeocristiano, que dice que no, que el mal surge de la raíz misma del ser humano, de su corazón, de su voluntad. El ser humano puede ser muy sabio, saberlo todo, saber lo que está bien y lo que está mal perfectamente, y aún así decidir el mal. En tiempos más recientes tenemos otros planteamientos, por ejemplo, en Nietzsche, el filósofo Nietzsche, estamos hablando aquí ya del siglo XIX, Nietzsche estaba muy influido por la teoría de la evolución, por la teoría darwinista de la evolución. Entonces él pensaba que realmente los valores naturales, los que salen de la misma evolución de la naturaleza, son los valores de poder de los más fuertes y supresión de los débiles. Y así es como avanza la naturaleza, así es como avanza el género humano, así es como avanza todo en este mundo. Toda esta historia del bien y el mal del cristianismo, para Nietzsche son inventos nada más. Ahora explicaremos qué tipo de inventos piensa él que son.
Él piensa que, por tanto, hay unos valores naturales, y esos valores naturales son los que nos indica la misma evolución de la naturaleza. El poderoso debe mandar y debe suprimir al débil, porque así es como avanza la naturaleza. Son los valores naturales, pero él piensa que el cristianismo y el judaísmo han llevado a lo que él denomina una transvaluación de esos valores. ¿En qué consiste esa transvaluación? Consiste en dar la vuelta a esos valores por completo y empezar a decir pues que el poderoso es el odiado por Dios, Dios ama al débil, al pobre, y de esa manera se le convence, se le confunde, se le engaña al poderoso para que se apiade del débil. Él piensa que toda la teoría cristiana no es más que una conspiración de los débiles para controlar a los poderosos, porque se sienten en peligro de ser suprimidos por los poderosos. Y por tanto han inventado esta fantasía del cielo de premiar a los débiles, de castigar al poderoso, al que hace daño al débil, con el único objetivo de asegurarse su protección. Bien, en otros filósofos como David Hume, aquí estamos hablando un poquito antes, siglo XVIII, lo que encontramos es una reconceptualización del concepto de bien y del mal. Para Hume, estas ideas del bien y del mal no tienen una entidad propia, son tan solo expresiones de agrado o desagrado por parte del ser humano. Cuando algo nos desagrada, no nos beneficia, decimos que es malo, y cuando algo nos beneficia decimos que es bueno. Por supuesto, esto podría dar lugar a un gran debate, y ha habido muchos grandes debates sobre esta cuestión, claro está, sobre si el mal es meramente una expresión de desagrado por parte del ser humano y no tiene entidad de ningún tipo, o si el ser humano tiene derecho, por así decir, a decir que el mal existe porque le hace daño a él. Otra idea importante dentro de la explicación de lo que es el mal es la del mal ontológico. Eso se aplica al cristianismo. El mal ontológico, la idea del mal ontológico hace referencia a la existencia de un ser esencialmente malo, sería el demonio. Este ser, que originariamente era una criatura de Dios, que se rebeló contra Dios, pues tiene como esencia pura el hacer el mal. Y su influencia puede estar en todo tipo de cosas malas que ocurren en el mundo, en guerras y en desastres naturales, así como en maldades que hacen los seres humanos a instigación del demonio. La voluntad se deja doblegar, se deja persuadir por esa voz demoníaca. Esto es un poco la versión cristiana, ¿de acuerdo? Muy bien, pues estas versiones espero que os hayan ayudado por lo menos a poner unas ideas, a establecer unas ideas para pensar sobre ellas, sobre el origen del mal, las diferentes tradiciones que hay y cómo es un asunto que ha preocupado a los filósofos. Muy bien, pues si os ha parecido de interés este breve vídeo, os invito a que le deis al like y a que os suscribáis al canal para que os sigan llegando alertas de nuevos vídeos sobre otras cuestiones que pues, nos ayudan a pensar sobre temas que quizás antes no se nos había ocurrido pararnos a dilucidar sobre ellos. Hasta pronto.